lenguaje de la química, mucho de lo que ustedes van a tener que aprender justamente es a expresarse con el lenguaje técnico. En este caso, la química, como lo hacen en otras asignaturas como ha sido álgebra o lo harán en física, ¿sí? Entonces, siempre vamos a tratar de ubicarlos en dónde estamos. La unidad 2, en este caso, está formada por dos temas troncales o principales que serían la estructura atómica y la tabla periódica. En cuanto a las expectativas de logro de esta unidad, lo que hay que entender es que tenemos una evolución del conocimiento. Esa evolución del conocimiento permite que nosotros hoy podamos hablar de una estructura atómica actual. No se supo desde la época de los griegos cómo estaban formados los átomos, ¿sí? Entonces teníamos que tener en cuenta que los átomos fue evolucionando el conocimiento a medida que fue habiendo paralelamente un avance tecnológico, ¿sí? Entonces, reconocer las propiedades de la radiación electromagnética fue un aspecto tecnológico importante y que relacionó la física y la química, y de ahí en más una nueva teoría para interpretar el comportamiento de partículas que no se veían, ¿sí? Como son los átomos o las partículas subatómicas que forman a los átomos, ¿sí? Saber cómo una radiación genera un espectro o un átomo excitado en estado gaseoso puede generar un espectro de emisión o de absorción, ¿sí? Y relacionar más o menos lo que es digamos, la física clásica con la física cuántica, que es la que introduce Planck con los nuevos conceptos y permite, por ejemplo, que de Broglie, Heisenberg, apoyen mediante conocimientos de función de onda, de física y de matemática, ¿sí? En general, lo que nosotros tenemos que terminar entendiendo es el modelo atómico actual, donde hay unas definiciones de soluciones de una ecuación de función de onda, que son los números cuánticos, que en definitiva nos van a decir dónde se encuentran los electrones en un átomo, ¿sí? Qué energía tienen esos electrones en un átomo, y cuando Mónica les hablaba de que se formaban compuestos químicos como óxidos, hidruros, y sales, etcétera, son los electrones de valencia. Por eso yo estoy hablando de propiedades de los electrones, y en este caso los electrones más externos del átomo, los que permiten la formación de compuestos. Entonces, todo este conocimiento, digamos, que uno por ahí ya lo da como entendido, que es la formación de compuestos, se debe apoyar en la teoría atómica actual, ¿sí? Y por eso hablamos de interpretar lo que es un orbital y la configuración electrónica. Muy bien. La idea principal de esta unidad es que la materia se encuentra formada por átomos. Eso ya todos lo tienen entendido. La estructura de los átomos puede ser comprendida mediante la teoría mecánica cuántica. Y la teoría combina las propiedades de onda y partícula. Por eso es que empiezo hablando de química y también empiezo a nombrar a la física y a la matemática, ¿sí? ¿Por qué es importante conocer la estructura del átomo? Y porque componen a la materia fundamentalmente, y porque de este modo yo puedo entender las propiedades macroscópicas de la materia, ¿sí? Y cómo se combina, que era lo que les estaba explicando recién, esos electrones de valencia. Y vamos a hacer una mínima interpretación de lo que es, digo mínima porque nosotros no nos ponemos a deducir todas las ecuaciones de la mecánica cuántica, ¿sí? Pero una mínima interpretación de lo que es la mecánica cuántica para entender la estructura del átomo, ¿sí? Y sus propiedades. Porque fundamentalmente lo que va a ser
conocimiento o el aprendizaje en la química es que ustedes entiendan que el comportamiento macroscópico de la materia siempre lo van a tener que analizar desde un punto de vista microscópico. Bueno, como les decía, lo importante es que la materia se va a comprender en cuanto a su comportamiento macroscópico si entendemos cómo se ordenan los átomos o las moléculas a nivel atómico y molecular. Como el ejemplo que les mostraba recién del agua en los distintos estados de agregación, ahora el oro, ¿sí?, como un metal en su arreglo cristalino atómico, o como puede ser un capullo de algodón que está formado por fibras de algodón, y a medida que vamos viendo con equipamiento tecnológico avanzado, podemos ver la estructura de esas fibras de algodón, ¿sí?, como pueden ser el microscopio óptico o microscopio electrónico. Y luego una representación de lo que serían esas fibras y las moléculas que la componen a través de modelos, ¿sí? El átomo entonces, como vamos a ver, se va comprendiendo también a medida que hay un avance tecnológico. Hubo diferentes modelos, ¿sí?, el modelo planetario, el modelo de Bohr y el modelo actual que se apoya en la mecánica cuántica. Esto fue una evolución del conocimiento, no se supo desde el principio cómo estaban formados los átomos, entonces por eso es que hacemos una línea del tiempo, porque nos permite interpretar el modelo atómico actual a través de descubrimientos, ¿sí? Primero, digamos, en la época de los griegos es cuando se utilizó por primera vez la palabra átomo, que era una partícula indivisible, ¿sí?, y que constituía a la materia. Esta idea de que es una partícula indivisible no está contemplando lo que hoy nosotros conocemos como partículas subatómicas. Por eso es que vean cómo se va evolucionando en el modelo. Dalton después, varios siglos después, ¿sí?, es que propone un modelo atómico, pero siempre hablando de partículas indivisibles. A medida que transcurre el tiempo, Faraday, analizando la naturaleza eléctrica de la materia, introdujo conceptos que podían llevar a que existían partículas subatómicas, y esas partículas subatómicas ayudaban a entender que el átomo era una combinación de partículas con carga, y esas partículas con carga en el átomo en su estado basal o fundamental hacían que se compensaran, ¿sí? De todos modos, a nivel atómico, el comportamiento de las partículas subatómicas no se rige por la física clásica, y por eso es que experiencias que no podían ser explicadas tuvieron que comenzar a justificarse a través de una nueva teoría, que era la teoría cuántica, donde la energía se transmite por paquetes, ¿sí?, o cuantos de energía. Digamos, tanto Planck como Einstein fueron los primeros, e incluso Bohr con su modelo que toma aspectos de la física clásica y la física cuántica, trata de explicar o ir tomando, digamos, una idea diferente de cómo es el comportamiento de unas partículas que no se ven, digamos, ¿no? Einstein con el efecto fotoeléctrico, sustentado justamente con la propiedad corpuscular de la radiación. Rutherford, luego de Thomson, que fue quien propuso la presencia de partículas negativas y positivas, en su experiencia es que introduce el modelo del sistema planetario, digamos,
del átomo, donde la mayor parte del átomo es espacio vacío. El modelo de Bohr que les decía, sí, que utiliza la teoría cuántica y clásica y resuelve el dilema de Rutherford, que era por qué los electrones que tenían cargas negativas no eran atraídos por los protones que tenían cargas positivas en el núcleo. El principio de incertidumbre y dualidad onda-partícula conduce al modelo mecánico cuántico del átomo, que es el que estamos usando últimamente, en el sentido de la composición de un modelo matemático y probabilístico a través de principios físicos que no habían sido considerados hasta ahora, y principios que toman en cuenta que una partícula muy pequeña, como puede ser un electrón, tiene comportamiento de onda, y a su vez la radiación electromagnética, que tiene una energía asociada a ella, esa energía la puede transmitir de manera discontinua a través de valores permitidos. Los de Dalton especificaban: los elementos están formados por partículas extremadamente pequeñas llamados átomos. Todos los átomos de un elemento tienen propiedades idénticas y difieren de las de elementos diferentes, ¿sí? Los compuestos están formados por varios átomos de más de un elemento. En cualquier compuesto, el número de átomos presentes es siempre un entero o una relación simple. Ley de las proporciones definidas, que estuvieron viendo anteriormente, y es justamente que, por ejemplo, el compuesto agua está formado siempre por una molécula por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Y que los átomos de hidrógeno son diferentes de los átomos de oxígeno porque son átomos de diferentes elementos, que es lo que decía el postulado 2. En una reacción química, los átomos solo se separan, se combinan o se unen, nunca se crean ni se destruyen. Ley de la conservación de las masas. En una reacción química, que es una transformación de la materia, lo único que hacen los átomos que están en compuestos como reactivos, por ejemplo, se reordenan para formar los productos. Cambia el tipo de materia, pero no se crean ni se destruyen los átomos. Hablando de reacciones químicas ordinarias, ¿sí? En un compuesto dado, el número y tipo relativo de átomos es constante. Desde esa concepción del átomo como partícula indivisible, como les decía, que se empezó a ver el comportamiento eléctrico de la materia a través de un tubo de rayos catódicos, que es cuando se hace vacío en un tubo y se producen rayos catódicos, ¿sí? Rayos que salen del cátodo, que es el negativo, al positivo, y pasaban a través de un orificio, y por una combinación de un campo magnético y un campo eléctrico se veía cómo se desviaban cuando se produce un alto voltaje entre los dos electrodos, ¿sí? Y que impactaban en una pantalla fosforescente, que lo que muestra es cómo es desviado, por ejemplo, por un campo magnético, lo que estaba significando, ¿sí?, que este rayo formado por partículas que se hace visible de manera por fosforescencia, ¿sí?, en un tubo de vidrio, que salen del cátodo y van al ánodo, eran partículas con carga negativa. De estos estudios, ¿sí?, Thomson calcula la relación entre la carga y la masa de esas partículas, que se denominaron electrones. Por supuesto, la evolución del conocimiento a través de estos científicos que generaron cambios sustanciales en la teoría, siempre se vieron reflejados por los premios Nobel que recibieron. También, teniendo la relación carga-masa del electrón, Millikan, con un
experimento que se conoce como el experimento de la gota de aceite de Millikan, ¿sí? En una cámara donde se atomizaban gotas de aceite y estaban unas placas cargadas eléctricamente y se irradiaban rayos X para tener un gas ionizado. Ese gas ionizado atrapaba las partículas pasaban y mediante un visor de un microscopio se determinó la carga de esas partículas, ¿sí? Según el valor del campo. Y a través de la carga que midió y la relación carga-masa que había calculado Thomson, Millikan pudo determinar la masa del electrón. Ahora, lo importante acá es ver de qué valores estamos hablando. Son valores muy pequeños, ¿sí? La masa del electrón 9,1 por 10 a la menos 28 gramos, ¿sí? Hay que tener en cuenta que son partículas realmente muy, muy pequeñas y que por eso también una física clásica no era la indicada para explicar las experiencias o el comportamiento que se observaba de esas partículas. Pero si los electrones decimos que tienen carga negativa porque los átomos son neutros, Thomson propone un modelo que el átomo, considerado como una esfera, ¿sí? Con carga positiva, tenía los electrones incrustados, dispersos, digamos, en esa esfera con carga positiva. Thomson razonó que como los electrones constituyen una fracción muy pequeña de la masa de un átomo, probablemente había una relación con el tamaño del átomo y propuso que el átomo consistía en una esfera uniforme de materia cargada positivamente en la que estaban incrustados los electrones, ¿sí? Entonces, como decir que todo el átomo era una esfera compacta, ¿sí? A esto se fue añadiendo estudios de radioactividad natural, ¿sí? Para lo cual Röntgen descubre por casualidad, al estudiar la fluorescencia que producían los rayos catódicos, lo que se conoce como rayos X. Tras cubrir el tubo con un cartón negro para eliminar la luz visible, observó un débil resplandor amarillo verdoso proveniente de la pantalla cubierta con una placa de platino cianuro de bario, que desaparecía al apagar el tubo. Quiere decir que del tubo salía radiación que impactaba sobre una placa y esa placa, digamos, emitía una luz, ¿sí? Y cuando lo apagaba al tubo, la luz desaparecía. Descubrió entonces que los rayos se desplazan en línea recta, que no tenían carga y que era una radiación electromagnética. Como no sabía el origen de los rayos, los llamó rayos X, ¿sí? Continuando con sus estudios, determinó que los rayos creaban una radiación muy penetrante pero invisible, que atravesaban grandes espesores de papel. Usó placas radiográficas para demostrar que los objetos eran más o menos transparentes a los rayos X, dependiendo de su espesor, y realizó la primera radiografía humana usando la mano de su mujer, ¿sí? Pero lo importante es cómo lo único que él quiso hacer fue tapar la luz visible de un tubo de rayos catódicos y luego descubrió rayos que tenían una energía, porque el poder de penetración es en función de la energía de esos rayos, muy considerable, porque fíjense que pasa el tejido muscular y solo se ven los huesos, ¿sí? Bueno, y en este caso el anillo de la esposa. La radioactividad natural es
la radiación que emite la materia de forma espontánea, ¿sí? Becquerel descubrió accidentalmente una nueva propiedad de la materia. Ciertas sales de uranio emitían radiaciones de manera espontánea y eso es lo que se denominó radiactividad. También estuvieron abocados a este estudio los esposos Curie, que encontraron otras sustancias radioactivas como torio, polonio y radio. Radiación alfa, beta y gamma, entonces, que descubrieron eran alfa, una composición similar a núcleos totalmente ionizados de hierro, de helio, perdón, ya que son partículas con carga, la radiación beta con carga negativa de alta energía y la radiación gamma, que son nada más cuantos de energía, fotones y sin carga. ¿Por qué se puede decir que tienen carga positiva la radiación alfa y negativa la radiación beta? Justamente por cómo se desvían ante un campo eléctrico, y que no tienen carga la radiación gamma porque no sufre desviación, ¿sí? A su vez, el poder de penetración de cada una, fíjense cómo la radiación alfa es menos penetrante porque no pasa una hoja de papel, la gamma es más penetrante, tiene más energía, y la beta y la gamma sí es la que tiene mayor energía porque recién se ve obstruida por una capa o una pared gruesa de plomo o cemento, pero puede atravesar una pared metálica. Pensando que el átomo podía no ser una esfera compacta, Thomson experimentaba con una lámina muy delgada de oro y la irradiaba con partículas alfa, y pudo determinar que la mayoría de las radiaciones pasaban o se volvía, digamos, como que impactaba con la lámina y se volvía sobre su recorrido, pero la mayoría pasaban la lámina de oro. La carga positiva de un átomo, propone entonces, está concentrada en el núcleo, no a través de todo el volumen del átomo. Y el protón tiene una carga positiva, mientras que el electrón una carga negativa, lo que compensa y hace que el átomo sea eléctricamente neutro. La masa del protón es 1840 veces mayor que la masa del electrón, ¿sí? Entonces, así como el electrón era del orden de los 10 a la menos 28 gramos, la masa del protón es del orden de 10 a la menos 24 gramos. Entonces, siempre se hace la analogía de tener el volumen que ocupa un estadio. Yo les decía, acá está el Kempes, y si hubiera un poroto de soja sería el núcleo, ¿sí? La masa del átomo está concentrada en su núcleo. Y las partículas subatómicas entonces son protones con su masa y carga, electrones, ¿sí? Aquí están dados en kilogramos, por eso ven la diferencia en las exponentes, ¿sí? Negativos, pero es nada más porque está dado en kilogramos. Y la carga eléctrica, que es la misma. De todos modos, no, cuando hablamos de la carga de un protón y de un electrón, no decimos estas cargas, sino que decimos el protón tiene una carga más 1 y el electrón una carga menos 1, que es como decir una carga relativa, pero más fácil de cuantificar. Y sí, si el átomo está formado por protones y electrones, porque la masa del átomo no es igual a la suma de ambos, porque se descubrió la presencia del neutrón, es decir, partículas sin carga, pero que contribuyen, porque es prácticamente igual a la masa del protón, y que se encuentra en el núcleo junto con los protones.
quien descubrió esta partícula fue Chadwick, y porque bombardeó una delgada lámina de berilio con partículas alfa, el metal emitió una radiación de muy alta energía, similar a la radiación gamma, y posteriormente se demostró que eran neutrones, ¿sí? Quiere decir que la radiación gamma es partículas, y que habíamos dicho que era partículas sin carga porque son neutrones, ¿sí? Bueno, las relaciones, digamos, entre el radio atómico y el radio nuclear, ¿sí? Como el núcleo es una parte muy pequeña del átomo, ¿sí? Pero muy densa, y lo que se pudo establecer en cuanto a las partículas que le dan primordialmente la masa al átomo es que son los protones y los neutrones en el núcleo los que dan la masa del átomo. La masa del helio, por ejemplo, es 4 veces la masa de hidrógeno, tomado como referencia, en este caso, ¿sí? Quiere decir que tiene una masa 4 veces mayor, ¿sí? Bueno, y los isótopos, como había indicado Mónica, que está formado átomos de un mismo elemento que tienen el mismo. ¿Por qué se dice que es de un mismo elemento? Porque tienen el mismo número atómico, que quiere decir que tienen el mismo número de protones en el núcleo y electrones en la periferia, ¿sí? En la corteza del átomo. Y tienen distinto número de neutrones, lo que hace que tengan distinto número másico, que es la suma de los protones y neutrones. Aquí se muestran los isótopos del carbono, y aquí los isótopos del hidrógeno, proteo, deuterio y tritio, donde el deuterio formaba parte de lo que se conoce como agua pesada, que el agua pesada se usa como refrigerante en las centrales nucleares, por eso siempre se hace la aclaración que en sí misma el agua pesada no es radioactiva, no es nociva, siempre y cuando se encuentre en una pequeña cantidad, ¿sí? Y que sobre todo lo que cambian son algunas propiedades físicas respecto del agua común, digamos, ¿sí? La aplicación de los isótopos en todo lo que es radiomedicina, ¿sí? Que ha permitido avances en cuanto al diagnóstico y tratamiento de enfermedades, para que vean cómo, digamos, el simple hecho de ir descubriendo sobre la estructura de la materia, cómo se va componiendo la materia, ¿sí? Principalmente en lo que son las partículas subatómicas, ¿sí? Permitió avanzar tecnológicamente. En este caso, en el aspecto médico, o por ejemplo para ver la antigüedad de cualquier fósil a través del carbono 14, ¿sí? Simplemente para que tengan una idea de cuál es la aplicación, ¿sí? Aquí yo también más o menos he explicado cómo es el control y cuáles son los isótopos que se usan para radioterapia, y es inigualable ver siempre en lugares donde se usa radiación que aparezca este símbolo, ¿sí? Y justamente porque para algunas cosas es buena, pero para otras no, y una persona que está continuamente, digamos, afectado de radiación proveniente de isótopos, ¿sí? Debe estar protegida. En cuanto a los isótopos, como ya había explicado Mónica, que eran átomos de un mismo elemento con distintas masas atómicas, hay una aplicación que es la espectrometría de masas, que permite sacar el porcentaje de cada isótopo y su masa, ¿sí? Cómo se ioniza, digamos, la muestra, y luego se pasa por un colimador y un campo magnético, ¿sí? Para que según
la masa de cada partícula ionizada, que serían los isótopos, van a impactar de manera diferente sobre una placa detectora. Y se obtiene lo que es un espectro de masas del elemento con todos sus isótopos, ¿sí? Es nada más a título informativo para que vean cómo se fue ahondando en el conocimiento de cuál es la masa de cada isótopo y su abundancia, es decir, el porcentaje que le corresponde a cada uno, de manera tal que en el ejemplo del caso del cloro, ¿sí?, donde existe el cloro 35 y el cloro 37, que tienen una abundancia del 75 y del 24% aproximadamente, y unas masas exactas de 34,969 y 36,966, el promedio que tiene que ver con la masa por la abundancia, sumados a la masa por la abundancia del otro isótopo, me da lo que nosotros vemos en la tabla periódica, ¿sí? Una unidad de masa atómica de 35,45, ¿sí? Nada más es mostrar de dónde viene este concepto, ¿sí? Bueno, aquí está explicado que haciendo la suma de las masas de los isótopos afectados por su abundancia, se obtienen los valores de las masas atómicas, ¿sí? Se ha establecido, como se explicó antes, que la unidad patrón de calibración para las experiencias sea la 12ª parte de la masa del carbono 12, ¿sí? Es decir, el isótopo 12, que como referencia es de 12 unidades de masa atómica. Por ejemplo, se dice que la masa de un átomo, de un elemento, acá hay un error, es 40 veces la masa de la 12ª parte del átomo de carbono, ¿sí? Y para poder seguir avanzando en el modelo atómico es importante que ustedes, todos, digamos, tenemos una idea de lo que son las radiaciones electromagnéticas. ¿Por qué? Porque en la justificación del modelo atómico actual, todos han escuchado alguna vez de la dualidad onda-partícula, ¿sí? Y para esto tenemos que tener una idea de qué son las radiaciones electromagnéticas u ondas, ¿sí? Las ondas están presentes en nuestra vida diaria, ¿sí? Como es el sonido, es una onda mecánica que se propaga en el espacio, en cualquier medio. Gracias a Dios no es cotidiano un terremoto, que es una onda mecánica, o un tsunami, ¿sí? Pero las ondas electromagnéticas nos dan luz, ¿sí? Calor, como lo es radiación infrarroja, nos broncean hasta cierto punto, como la radiación ultravioleta, de la cual últimamente ya tenemos que protegernos, ¿sí? Se emplean en medicina, como estuvimos hablando hasta recién, como por ejemplo los rayos X, de uso doméstico, como los microondas o las ondas de radio. Entonces, nuestra vida diaria está rodeada de ondas, ¿sí? Lo que pasa es que ahora tenemos que entender las características de una onda para trasladarla a su interacción, ¿sí? O de una radiación electromagnética para ver su interacción con la materia y específicamente su interacción con los átomos y con las partículas subatómicas, como pueden llegar a ser los electrones, ¿sí? En el modelo de Rutherford, los electrones, si estaban quietos, podían ser atraídos y caer hacia el núcleo. ¿Por qué? Porque el electrón es negativo y el núcleo es positivo y podían atraerse y no permanecer a una distancia determinada. Si se mueven, también podían ir liberando esa energía en forma de radiación hasta que el movimiento cesara. Estos inconvenientes del modelo atómico de Rutherford fueron tratados de explicar a través de un nuevo modelo atómico que fue el de Bohr, que yo les explicaba que Bohr lo que hace es tomar un poco la física clásica y los nuevos conceptos de la mecánica cuántica o de la teoría cuántica, digamos, propuestos por Planck, y
proponer una estructura del átomo más avanzada. Para entender el movimiento de los electrones, entonces, es necesario conocer la teoría cuántica de Planck, la naturaleza de las ondas y las radiaciones electromagnéticas. ¿Qué es una radiación electromagnética? ¿Sí? Una radiación electromagnética tiene las características de que los campos eléctricos y magnéticos se propagan en ondas a través del espacio vacío o de cualquier medio, ¿sí? Una onda tiene como característica una longitud de onda, que serían dos puntos simétricos, o esto también puede significar una longitud de onda, una cresta, un valle, la amplitud, ¿sí? Y la frecuencia de la onda, que es la cantidad de veces que una onda electromagnética pasa por un punto, ¿sí? La radiación electromagnética transmite energía, ¿sí? Una onda en sí misma es energía. La luz es un tipo de radiación electromagnética justamente porque está compuesta por un campo eléctrico, ¿sí? Y un campo magnético perpendicular a él. Frecuencia, entonces, el número de ciclos por segundo se mide en 1 sobre segundo y la unidad también se conoce como hertz. La longitud de onda es la distancia entre dos máximos, ¿sí? Como les mostraba, la distancia entre dos máximos, ¿sí? Y referencio a la tabla porque en realidad para la longitud de onda que se use una unidad como metros, centímetros, micrómetros, nanómetros, angstroms, picómetros, ¿sí? Depende de lo que uno está midiendo, ¿sí? Porque varía mucho la longitud de onda de una onda de radio, de televisión, entonces no tiene sentido utilizar picómetros, angstroms, se usan metros, pero cuando estamos hablando de partículas subatómicas o radiación, lo que más se utiliza son nanómetros, angstroms y metros, ¿sí? La amplitud es el desplazamiento desde un máximo hasta el nivel cero, ¿sí? Y la velocidad de cualquier onda en el vacío se considera como la velocidad de la luz, que aproximadamente tiene el valor de 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Cuando yo en la diapositiva anterior les decía que al tener una longitud de onda menor, esta representación de radiación electromagnética con respecto a la de arriba, ¿sí? Y decía que tiene una frecuencia mayor, ¿sí? Entonces estamos viendo que son inversamente proporcionales. Toda radiación electromagnética entonces define sus magnitudes de longitud de onda y frecuencia como el producto de ambas igual a la velocidad de la luz. Y esta ecuación matemática me está indicando justamente que son a mayor longitud de onda, menor frecuencia y viceversa, porque siempre me va a dar un valor constante que es la velocidad de la luz en el vacío. Las ondas electromagnéticas son, digamos, o cubren una amplitud muy grande, ¿sí? Por eso es que les mostraba recién cómo las longitudes de onda se podían medir en distintas unidades. Bueno, el espectro de radiaciones electromagnéticas, fíjense que va desde los rayos gamma, rayos X, ultravioletas, la parte visible, infrarrojo, microondas y ondas de radio, ¿sí? ¿Qué podemos ver? Que aquí se encuentran las menores longitudes de onda, las mayores frecuencias en función de la ecuación que estábamos viendo recién, ¿sí? Y cuando hablamos de menores longitudes de onda y mayores frecuencias, ya me voy adelantando y viendo que son radiaciones electromagnéticas que tienen más energía. ¿Por qué? Porque son capaces de atravesar, ¿se acuerdan? Como los rayos X y los rayos gamma, que son similares, ¿sí? Que digamos, atravesar el cuerpo humano, la piel, los tejidos y mostrar cómo es la contextura ósea, ¿sí? La radiación ultravioleta, que les dije que era importante de ahora en más protegernos, ¿sí? Porque puede ser dañina,
¿sí? Y generar cáncer de piel. El visible, la zona del visible, que es la que nos permite a nosotros distinguir los diferentes colores y los límites en los cuerpos, ¿sí? El infrarrojo, que produce calor, y así sucesivamente microondas, teléfonos, telefonía, ¿sí? Televisión y radio, ¿sí? Pero a medida que voy avanzando, entonces estas radiaciones tienen menos frecuencia. Si tienen menos frecuencia, tienen más longitud de onda y por ende tienen menos energía, ¿sí? Por eso digo que las más dañinas están acá y las menos dañinas estarían en este caso. La parte del visible en general va entre 400 y 700 nanómetros, ¿sí? Y las frecuencias aumentan y las energías también, como decía recién, porque es inversamente proporcional a las longitudes de onda. Si ustedes entendieron, y yo les muestro, ¿sí?, estas representaciones de longitudes de onda, lo que estoy significando es que si se tienen dos representaciones de ondas electromagnéticas, y si una de las ondas representa la luz azul y la otra la luz roja, ¿cuál es cuál? ¿Sí? Bueno, lo primero que me tendrían que decir, y tendría que ver el espectro visible, profe, porque la verdad es que ya no me acuerdo, o es algo que estamos viendo recientemente, ¿sí? Entonces, si nosotros pudiéramos ver el espectro visible, ¿sí?, la radiación azul y la radiación roja, ¿sí? Y entonces, ¿cuál de estas representaciones se corresponde con cada una? ¿Qué les parece? Por supuesto, la radiación azul es la que tiene menor longitud de onda, ¿sí? Y es la que tiene más frecuencia. Y la radiación de la luz roja, ¿sí?, es la que tiene mayor longitud de onda, ¿sí?, y por ende menos frecuencia. ¿Estamos? Bien, era para dar un ejemplo y para que ustedes vayan, digamos, acostumbrándose a razonar los conceptos y no acordarnos de memoria que eran inversamente proporcionales, ¿sí? Muy bien. Entonces, el espectro visible. Decimos que el espectro visible en realidad es una parte bastante acotada de lo que es todo el campo de radiaciones electromagnéticas. Es lo que puede ver el ojo humano, ¿sí? Otros organismos incluso pueden detectar luz en otras regiones ligeramente diferentes, ¿sí? La región del visible, como ya había dicho, va de 400 a 700 nanómetros y son reacciones químicas que se producen en el ojo y para lo cual nosotros podemos ver los colores, ¿sí? ¿Cuál es el color que nosotros vemos? Es el color que se refleja, que el objeto refleja. Por ejemplo, la clorofila hace que las plantas aparezcan como verdes porque absorbe la luz azul y la violeta y roja, mientras que refleja la luz verde, ¿sí? Y entonces esa es la que nosotros vemos. Los rayos X, por ejemplo, se utilizan para determinar la distancia entre átomos. Las microondas se utilizan para estudiar el movimiento rotacional de las moléculas. La luz infrarroja se utiliza para medir el movimiento de vibración de las moléculas. Y con esto les quiero decir que también hay aplicaciones que son importantes desde el punto de vista de nosotros como futuros profesionales de la química que nos permiten con las radiaciones, como pueden ser las microondas, la luz infrarroja o los rayos X, comprender un poco más el comportamiento de la materia, ¿sí? Y no solo dedicarnos a ejemplos de la vida cotidiana. Radiaciones, dice, nos podemos preguntar que no todos los espectros son continuos. Por ejemplo, cuando se aplica una fuente de alto voltaje a través de un tubo que contiene un gas hidrógeno, se produce un espectro de líneas, ¿sí?
estamos queriendo decir con esto? Que si estamos estudiando la relación entre la energía de una radiación electromagnética y la materia, si yo tengo un cuerpo, un objeto macroscópico que lo caliento, sí, va a irradiar una luz roja y luego esa luz roja se torna un poco blanca y eso es un espectro continuo. Pero podemos tener presencia de espectros discontinuos que tienen que ver con la presencia de la muestra en estado gaseoso y en este caso sería de el gas hidrógeno. La mecánica cuántica, para seguir introduciéndonos en este tema, sí, dice, como base experimental, estudió la radiación de un cuerpo negro, que es la hipótesis que justamente propone Planck, y es un cuerpo que no está irradiando cuando aumenta la temperatura de ese cuerpo porque emite radiación de una determinada coloración, ¿sí? El efecto fotoeléctrico tampoco podía ser explicado a partir de la física clásica, ¿sí? Los espectros electrónicos, que es lo que le estaba mostrando recién del hidrógeno, y entonces el modelo del átomo de Bohr, más nuevas ideas que se introdujeron de la mecánica cuántica, como pueden ser la hipótesis de Planck, de Broglie, el principio de incertidumbre de Heisenberg, fueron los que fueron, digamos, clarificando y conceptualizando esta unión que vamos a ver entre el comportamiento de onda y de partícula, ya sea de una partícula subatómica, como puede ser el electrón, o de una onda electromagnética, como puede ser en el efecto del fotoeléctrico, en el efecto fotoeléctrico. La emisión de un cuerpo radiante, ¿qué le ocurre al filamento de una bombita cuando se hace pasar una corriente eléctrica? Cualquier objeto caliente produce una emisión de radiación, ¿sí? Ustedes ven luz. Los sólidos, cuando se calientan, emiten radiación electromagnética que abarca una gama de longitudes de onda. La idea de Planck de definir a esa radiación electromagnética con un comportamiento de partícula es que dijo que el cuanto era una cantidad de energía que podía ser emitida o absorbida en forma de radiación electromagnética, queriendo decir que están permitidos ciertas cantidades de energía. No se transmite una energía de forma continua, ¿sí? Sino que por pequeñas cantidades que Planck le llamó cuantos, van a ver que Einstein le llamó fotones, ¿sí? Que son las mínimas cantidades de energía que pueden ser transmitidas. La energía asociada a una onda electromagnética, entonces, Planck propone que es proporcional a la frecuencia. Nu era la representación de la frecuencia de una radiación electromagnética. Proporcional a la frecuencia significa que a medida que aumenta la frecuencia, aumenta la energía. ¿Están de acuerdo con esto? Sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque lo estuvimos viendo en que los rayos X, los rayos gamma, que eran los que tenían mayor penetración, que podían pasar una hoja de papel, un tejido humano, ¿sí? Eran los que justamente si lo pueden pasar, atravesar, ¿sí? Es porque tienen mayor energía. Bien, entonces Planck propone que a mayor frecuencia, mayor energía de una radiación electromagnética. La proporcionalidad entre esa energía y frecuencia está dada por la constante de Planck, que tiene un valor
de 6,63 por 10 a la menos 4, menos 34 joules por segundo, ¿sí? Nu representa la frecuencia. Y si al espectro visible le corresponden las radiaciones que van entre 400 y 700 nanómetros, con estos datos, en un ejemplo, yo quisiera que calculen la energía correspondiente a la radiación visible de mayor frecuencia y razonar si es posible conseguir la ionización, que sería transformar un átomo de litio en un catión litio con esa radiación. Entonces, no lo vamos a resolver ahora, ¿sí? En clases, porque yo lo que siempre propongo es que los ejemplos que les voy sugiriendo, quisiera que los razonen cuando tienen los conocimientos un poco más anclados, ¿sí? Afianzados, y puedan llegar a resolver el problema. Como dato también se les da la primera energía de ionización del litio, que es 5,4 electronvoltios. Pero sí quisiera que analicemos el ejercicio. Dice que el espectro visible corresponde a las radiaciones de longitud de onda que van entre 400 y 700 nanómetros. Es más o menos la cuarta vez que lo repito, pero es justamente como para ir incorporando el conocimiento. La pregunta cualitativa que yo les hago dice, calcular la energía correspondiente a la radiación visible de mayor frecuencia. ¿Cuál de los dos extremos tiene mayor frecuencia? Algo que ya venimos repitiendo también. El que tiene mayor frecuencia es el que tiene menor longitud de onda, ¿sí? Entonces, a menor longitud de onda, mayor frecuencia. Y después un concepto que vieron formaciones de iones, recalcamos que era importante que supieran cómo ionizar distintas especies o disociar en iones. Un átomo de litio, cuando se ioniza, forma un catión litio. Cuando forma el catión litio, se encuentra el litio en el grupo 1, periodo 2, lo que hace es desprender un electrón. La energía que necesita para desprender ese electrón es 5,4 electronvoltios, ¿sí? Por supuesto que van a tener que utilizar para resolver este ejercicio la relación de proporcionalidad indirecta entre la longitud de onda y la frecuencia y el concepto que propone Planck de que la energía es directamente proporcional a la frecuencia de la radiación, ¿sí? Cualquier duda que tengan, la clase que viene pregunta. Lo que tenemos que entender ahora es que, ¿por qué se dice que ha generado tanto cambio la propuesta de Planck en lo que fue el pensamiento científico de su época? Porque justamente los objetos y las ondas eran dos entidades diferentes y nunca a nadie se le iba a ocurrir pensar que ambos podían comportarse de manera semejante. Pero también es importante que podamos entender que poder hablar de la dualidad onda-partícula es aplicable y entendible a nivel microscópico, pero a nivel de átomos, moléculas y partículas subatómicas. Si nosotros hablamos de cuerpos macroscópicos, la física clásica sigue teniendo vigencia y la cuántica también, pero se vuelve, digamos, insignificante en el sentido que no ejerce
un cambio importante en la materia, ¿sí? El cambio importante que se observa en la materia es cuando estamos hablando de partículas muy pequeñas, donde la masa es pequeña. Siempre se hace una comparación entre la física clásica y la física cuántica, ya que la energía se podía, en este caso, la representación, sí, digamos, análoga de una rampa y una escalera. En la física clásica, ¿sí? Si yo hablo de energía potencial, hablo de una energía potencial a una determinada altura, lo que se puede ver es que hay un aumento de energía continua, hay un aumento continuo de energía hasta llegar a un valor determinado. Y en cualquier punto yo puedo calcular, y está permitido, cuál es la energía potencial en ese punto. En cuanto a la física cuántica, los valores de energía permitidos no son continuos, ¿sí? Sino que son valores específicos, ¿sí? Esos valores específicos, entonces, son los que están representando al cuanto de energía permitida, ¿sí? Que propone Planck y que vislumbró como fotones o definió como fotones en el efecto fotoeléctrico Einstein. Entonces, un sistema puede tener determinados valores de energía, no valores continuos de energía. El efecto fotoeléctrico que ya les venía nombrando de hace rato, propuesto por Einstein, justamente tomando este nuevo concepto de cuantización de la energía. ¿Por qué? Porque lo que se quiso explicar, digamos, es que la luz tenía un comportamiento de onda, ¿sí? Como toda radiación electromagnética, pero también un comportamiento o naturaleza de partícula. Y un fotón define Einstein como una partícula de luz. Cuando una radiación electromagnética incide sobre un metal, para que en ese metal que tiene electrones digamos que sirven en el enlace metálico, es decir, recuerdan que el metal es en general una sustancia sólida, son la mayor parte de los elementos químicos son metales, como les mostraba ayer Mónica en la tabla periódica. Esos metales tienen la particularidad y redundancia de tener enlace metálico entre ellos, ¿sí? Que es que los electrones que poseen le dan la característica de ser buenos conductores, maleables, etc. Cuando la superficie de un metal es irradiada por una radiación electromagnética, la energía necesaria para arrancar un electrón de ese metal tiene que tener un valor mínimo de frecuencia, ¿sí? Y ese electrón que es arrancado de la superficie del metal que estaba enlazado con los cationes metálicos, ¿sí? Por ser una partícula negativa se ve atraído por el terminal positivo de una celda y cierra el circuito y puede usarse como celda fotoeléctrica o para la obturación de la luz en fotografía, por ejemplo, ¿sí? O diferentes aplicaciones que ya veremos. Entonces, pero ¿cuándo es posible que este electrón pueda, digamos, dejar la superficie del metal? Cuando la energía que transporta esa radiación electromagnética es una energía mínima dada por una frecuencia umbral. Cuanto mayor, digamos, o cuanto más intensa es la radiación, mayor número de fotones son los que trae dicha radiación.
y a mayor frecuencia, mayor energía cinética que va a alcanzar ese electrón para moverse, ¿sí? Entonces, Einstein sugirió una idea corpuscular de la luz. La luz se puede considerar como una corriente de partículas, fotones de energía cuantizada, ¿sí? Valores permitidos de energía, no energía continua, sino energía por cuantos. Y la energía de esa radiación se compone de dos términos. La energía cinética, que es la energía que tiene el electrón para abandonar la superficie del metal, y la energía necesaria primero para arrancar ese electrón del metal. Y por eso, en el ejercicio que yo les planteaba, les pregunta si era suficiente la energía de la radiación de menor longitud de onda para ionizar al litio. ¿Por qué? Porque si la energía de un fotón es igual a la constante de Planck por la frecuencia y tengo una superficie de potasio, por ejemplo, que es un metal, ¿sí? Del grupo 1, igual que el litio, el potasio necesita 2 electronvoltios para desprender un electrón y ionizarse en catión potasio. Si incide una radiación de longitud de onda de 700 nanómetros, una de 500 o una de 400, por supuesto que a diferentes longitudes de onda voy a tener diferentes frecuencias y diferentes energías de esa radiación. A medida que la longitud de onda va aumentando, la frecuencia, ¿sí?, es menor. Y en este caso, fíjense que para la mayor longitud de onda no es suficiente esta frecuencia, no alcanza el valor umbral para tener la energía mínima para extraer un electrón de la superficie del potasio. En cambio, cuando tiene un valor intermedio de 550, la energía alcanzada es de 225 electronvoltios, superando la energía mínima necesaria para arrancar un electrón de la superficie, por lo cual sí es posible que esto ocurra, ¿sí? Y a medida que la longitud de onda disminuye, la frecuencia aumenta y aumenta la energía en electronvoltios de manera tal que la velocidad alcanzada por el electrón es mayor. Cuando hablamos de energías, y yo les hablaba de la constante de Planck, les di la unidad en joules, ¿sí? Pero vieron que era del orden de los menos 10 a la menos 34 joules. Por eso se utiliza como unidad de medida de energía a nivel de átomos o moles de átomos, los electronvoltios, ¿sí? Y dice que la unidad de medida de energía en electronvoltios es una unidad de medida de energía equivalente a la adquirida por un electrón acelerado en una diferencia de potencial de 1 voltio. Diagrama que ejemplifica lo mismo que estábamos viendo recién en el esquema de la superficie del sodio, ¿sí? La frecuencia mínima para extraer un electrón de un átomo en el efecto fotoeléctrico se denomina frecuencia umbral, P sub 0, a mayor intensidad de la luz, manteniendo la frecuencia constante, mayor número de electrones se arrancan, ¿sí? Y en estos casos se ve que la energía es insuficiente, ¿sí? Y digamos, los fotones que inciden son insuficientes y aquí sí son suficientes y se ven atraídos por el terminal positivo de la celda fotoeléctrica. Estos ejemplos que le decía, como
los paneles solares, el ingreso de luz en el obturador de una cámara digital, ¿sí? El detector de humo, todos tienen como aplicación el efecto fotoeléctrico. Ahora, al principio, cuando empezamos a interpretar lo que son las radiaciones electromagnéticas, hablamos de los espectros, ¿sí? Justamente porque era la visualización de radiación electromagnética y que cambiaba de color según la temperatura que le daba a un cuerpo. También cambia de color según la composición de ese cuerpo. Dice, cuando a los elementos en estado gaseoso se les suministra energía, descarga eléctrica o calentamiento, ¿sí? Por eso yo digo cuando aumenta la temperatura de un cuerpo, estos emiten radiaciones de diferentes longitudes de onda. Entonces puedo diferenciar, ¿sí?, la composición de la materia según el color de la radiación. Para los que han podido realizar prácticos de laboratorio, ya sean en el nivel medio o quienes hayan participado en los laboratorios presenciales de la facultad, ¿sí? Saben que hacemos reconocimiento de elementos químicos a través de justamente la experiencia de color a la llama, ya sea en una espátula teniendo una sal de litio, de sodio, de potasio, de cobre, ¿sí?, de magnesio, o una solución de esa sal y haciendo una dispersión sobre la llama, ¿sí? Y ahí van viendo los colores característicos de cada sustancia. Entonces, un espectro consiste en una representación gráfica de la intensidad de la radiación emitida o absorbida por una muestra en función de la longitud de onda de dicha radiación. Existen espectros de absorción y espectros de emisión. De absorción se irradia la muestra con energía y se registra la intensidad de la radiación resultante, no absorbida en función de la longitud de onda. Un espectro es de emisión cuando se excita la muestra, irradiándola o térmicamente, y se registra la intensidad de la radiación emitida al volver a su estado basal o no excitado, en función de la longitud de onda. Los espectros informan sobre los estados electrónicos del átomo y esto vendría a ser la parte más importante. ¿Por qué? Porque así como les estoy diciendo que me están mostrando diferentes colores según el tipo de sustancia, ¿sí?, los espectros me dan información sobre los estados electrónicos del átomo. Entonces, ya nos estamos metiendo de nuevo en lo que es la estructura atómica, ¿sí? Porque estamos viendo radiación electromagnética para entender la estructura atómica a través de la teoría atómica actual. El espectro atómico es el registro de todas las transiciones electrónicas posibles de los electrones en un átomo. Y aquí es más fácil entender lo que está escrito en la diapositiva anterior. Un espectro de emisión, un espectro de absorción es cuando a través de una fuente de luz se irradia una muestra y esa muestra se colima la luz, digamos, que desprende esta muestra de hidrógeno, porque los estudios van a ver que siempre se hacen sobre el átomo de hidrógeno. Y la pregunta es, ¿por qué sobre el átomo de hidrógeno? Porque justamente es el átomo más sencillo, formado por un protón y un electrón, ¿sí? Luego, con ecuaciones matemáticas, se trata de, digamos, transponer esos conceptos
que fueron o que son válidos para el hidrógeno a átomos polielectrónicos, ¿sí? Pero siempre las deducciones se hicieron primeramente sobre la materia más sencilla, que era el átomo de hidrógeno. Cuando se dispersa esa luz, ¿sí?, que, digamos, emite la muestra de hidrógeno, ¿sí?, se ven un espectro de absorción, aquí más claramente, donde las líneas que aparecen como negras son las que corresponden con las longitudes de onda absorbidas, ¿sí?, por los electrones del hidrógeno. Cuando el espectro es de emisión, que dice que se excita una muestra de gas hidrógeno, ¿sí?, que está en un tubo, los electrones adquieren mayor energía, pero esa mayor energía que adquieren no es el estado natural del átomo, ¿sí?, sino que el estado natural del átomo justamente es cuando se encuentra en su estado de mínima energía. Entonces, esa energía que adquirieron los electrones excitados de los átomos de hidrógeno, la eliminan, ¿sí?, o la desprenden de manera tal que se ve un espectro de emisión, ¿sí?, donde las líneas de colores se corresponden con las longitudes de onda asociadas a los electrones de los átomos de hidrógeno, ¿sí? Entonces, un espectro de absorción y un espectro de emisión. Discontinuos ambos porque la materia se encuentra en estado gaseoso. Hay espacio vacío, ¿sí? Y entonces lo único que se puede ver es cómo reaccionan esos electrones ante esa radiación de la materia, ¿sí?, por una radiación electromagnética, o irradiación de la materia por una radiación electromagnética. Entonces, aquí se ve más claramente espectro de absorción y espectro de emisión. El espectro es un elemento crucial para dilucidar la estructura del átomo. ¿Por qué? Porque cada elemento químico tiene un espectro de absorción y de emisión característico. Y por esto es que se pueden identificar diferentes compuestos químicos. Esto es lo que cuando una luz blanca se descompone a través de un prisma, ¿sí?, una radiación blanca o digamos de un cuerpo negro, la radiación de un cuerpo negro, es un espectro continuo, y esta sería la radiación a través de un espectro de emisión y de absorción que absorbe o emite un elemento químico. Y lo bueno justamente es que nos permite diferenciar e identificar cada elemento químico, como por ejemplo el mercurio y el sodio, que van a dar luces diferentes, como les mostraba recién, cada línea, por si no quedó claro, de un espectro, en este caso de emisión, corresponde a una longitud de onda, ¿sí? Entonces, este sería el espectro de emisión característico del átomo o del elemento hidrógeno, ¿sí? Esas energías asociadas a las longitudes de onda del elemento hidrógeno se encontró que respondían a una fórmula relativamente sencilla, que era el valor de una constante por la inversa de
un número que estaba indicando digamos, la distancia o la energía asociada a esos electrones. Modelo atómico de Bohr. Bohr dice que los electrones se mueven alrededor del núcleo, ¿sí? O se encuentran alrededor del núcleo para valores de energía discretos y posibles, es decir, ya introducía el concepto de la cuantización de la energía aportado por Planck, ¿sí? Esos niveles de energía posibles del electrón, ¿sí?, son los que aparecen en la ecuación de medidas de energía que puede absorber o emitir un electrón en un átomo cuando es excitado. Los electrones en el modelo de Bohr se mueven en órbitas alrededor del núcleo. Cuando dice modelo planetario, ¿a quién está recordando? Está recordando que está tomando conceptos de lo que era el modelo de Rutherford, ¿sí? Pero a diferencia del modelo de Rutherford, lo que plantea es que esas energías solo son posibles para valores discretos, no para valores continuos. Si no hay ni absorción ni emisión de radiación electromagnética, el electrón permanece en su estado estacionario o estado basal. Estos estados son conjuntos de órbitas permitidas para el electrón. Como les decía, solo pueden tener valores específicos de energía, energías que son muy pequeñas, sí, porque la constante de proporcionalidad de este factor me da la constante que tiene un valor del orden de 10 a la menos 18, entonces son energías pequeñas, energías negativas, sí, y cuanto menor es el valor de n, sí, más próximo se encuentra el electrón al núcleo. ¿Por qué? Porque cuanto menor es el valor de n, más negativa es la energía, ¿sí? Cuando n va aumentando, ¿sí?, suponiendo 2, 3, el valor de la energía se va haciendo menos negativa. Y me voy aproximando ¿a dónde? Al valor 0, ¿sí?, que sería el extremo donde el electrón no forma parte del átomo porque la energía, ¿sí?, cuando está completamente alejado del núcleo, está a una distancia infinita del núcleo, me da un valor de energía 0 y ese sería el valor cuando el electrón ya no forma parte del átomo. Entonces, cuando el electrón pasa de un nivel de energía más próximo al núcleo a un nivel de energía más alejado del núcleo, tiene que absorberla. En proceso inverso, la emite. Por eso es que acá ustedes ven que está emitiendo un fotón, la mínima energía necesaria, ¿sí? Más claramente, la absorción de una radiación electromagnética hace que, y ahora ya, no sé si están viendo que pasamos de conceptos básicos de radiación electromagnética, ahora ver cómo influye la radiación electromagnética en un cuerpo, ¿sí? Pero en este caso el cuerpo es una partícula subatómica de masa muy pequeña, ¿sí? ¿Y cómo influye? Influye en que cuando esa radiación electromagnética afecta a un electrón absorbiéndose,
¿sí? Por parte del electrón, gana energía y pasa a un valor o a un nivel de energía mayor. Cuando ese electrón en ese nivel de energía mayor, que no es su estado estacionario, porque su estado estacionario en el nivel 1, ¿sí? Emite esa energía y vuelve a su estado estacionario, ¿sí? Entonces, cuando ocurre este proceso de absorción de energía por parte de la partícula subatómica que es el electrón, es que vamos a estar en presencia de reflejarlo en un espectro de absorción. Y cuando vuelve a su estado basal el electrón, lo que obtendríamos es el espectro de emisión. ¿Cuáles eran las debilidades de este concepto o modelo de Bohr? Que solo podía explicarlo para el espectro del átomo de hidrógeno, ¿sí? Y que no da ninguna explicación de la formación de moléculas ni de la naturaleza del enlace formado. Todo esto estamos hablando de átomos polielectrónicos, la naturaleza de la formación de las moléculas o del enlace que se lleva adelante en la formación de moléculas. Es decir, estoy hablando de sistemas mucho más complejos que no pudo explicar el modelo de Bohr. Y lo que se estaba tratando es justamente de explicar modelos más complejos. Por eso se sigue indagando en el conocimiento de manera tal que la dualidad de onda y de partícula que ya fue introducida en la física cuántica al decir que la energía se transmitía por cuantos, la energía de una radiación electromagnética se transmite por cuantos, ¿sí? O paquetes de energía. Ahora de Broglie propone que esa dualidad onda-partícula también sea aplicable a partículas en general y particularmente a partículas subatómicas como puede ser el electrón, que junto con el principio de incertidumbre de Heisenberg puede dar como conclusión a la mecánica cuántica, que la mecánica cuántica es la que permite un modelo físico, químico, matemático y probabilístico del átomo, ¿sí? El átomo, digamos, es una partícula tan pequeña y está formada por partículas subatómicas tan pequeñas que no es fácil determinar, si no es con herramientas matemáticas y probabilísticas, las características de esas partículas subatómicas, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre la órbita, modelo de Bohr, y un orbital, modelo de la mecánica cuántica? El carácter dual de la naturaleza de la luz, ¿se puede aplicar al electrón? Esto es lo que yo les venía diciendo que de Broglie proponía, ¿sí? Trasladar ese concepto dual de la energía de una onda electromagnética a través de comportamiento de partícula al comportamiento dual de la materia, ¿sí? Y cómo en realidad no puedo decir que el electrón, que es una partícula muy pequeña y con mucha energía, describe una trayectoria definida como una órbita, ¿sí?
Entonces, de Broglie propone que si las ondas luminosas se pueden comportar como corrientes de partículas, fotones, ¿sí? Entonces las partículas, como los electrones, pueden también tener propiedades ondulatorias, ¿sí? Y aplicó justamente la ecuación de la energía proporcional a la frecuencia, ¿sí? Lo relacionó con la propuesta de la energía igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, propuesta por Einstein, y como igual a estas energías, llega una relación entre las propiedades de la onda, como puede ser la longitud de onda, la constante de Planck y la cantidad de movimiento. Si decimos que hay valores de energía cuando decimos que los valores de energía permitidos por considerar al electrón como una onda electromagnética, ¿sí? Esa circunferencia, ¿sí? La longitud de la circunferencia, que es 2pi por radio, debe contener un número entero, ¿sí? De longitudes de onda. Ese número entero de longitudes de onda justamente son los valores permitidos, porque también serían los valores de energía permitidos. Si no es un número entero de longitudes de onda, son valores de energía que no están permitidos, ¿sí? Y entonces me queda relacionado la propiedad de la onda, como es la longitud de onda, en función de la masa por la velocidad del electrón, que sería la cantidad de movimiento, ¿sí? Cuando de Broglie propone que las partículas podían tener comportamiento de onda y hace una relación entre la masa de la partícula y las características de la onda que puede generar esa partícula en movimiento, también se va a apoyar la deducción de Heisenberg, donde dice que para una partícula tan pequeña como el electrón, no es posible conocer simultáneamente la posición y la cantidad de movimiento de esa partícula, ¿sí? Como no es posible, ya que delta H es la incertidumbre de la posición y delta P es la incertidumbre de la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento, para los que ya han tenido física, es lo que aparece como la masa por la velocidad de la partícula, ¿sí? Como no puedo definir exactamente dónde o cuál es la cantidad de movimiento del electrón en un momento determinado, ¿sí? Se sustituye la idea de órbita por la de orbital, que es una zona donde existe la mayor probabilidad de encontrar a un electrón. Cuanto mayor es la precisión en la posición, menor es la precisión en el momento lineal en un instante determinado y viceversa. Eso es en lo que se apoya Heisenberg para decir, no podemos seguir hablando de un modelo de estructura atómica donde definamos la trayectoria de un electrón alrededor del núcleo, porque justamente el electrón no solo tiene comportamiento de onda, perdón, no solamente tiene comportamiento de partícula, sino también de onda, y esa onda, saben que la onda se propaga en el espacio, entonces no tiene una ubicación determinada.
Por supuesto que todo esto es relevante, vuelvo a repetir, en partículas de tamaño muy pequeño, ¿sí? Porque la incertidumbre en un cuerpo macroscópico, como puede ser una pelota, ¿sí? No es tan grande como la incertidumbre que se genera en la posición y la cantidad de movimiento de una partícula como es el electrón. Aceptado ya que el electrón como partícula subatómica puede tener comportamiento de onda, es que se quiere, digamos, determinar dentro de la probabilidad posible la zona con mayor porcentaje de encontrar al electrón, ¿sí? Y esa zona, que ahora es un orbital, ¿sí?, se propone a través de la ecuación de función de onda. Entonces, ¿cómo procedió? Utilizaba la ecuación clásica de las ondas estacionarias, la hipótesis de Broglie de una onda asociada al electrón, ¿sí? Es decir, ya introducido el comportamiento de onda de la materia, ¿sí? Y condiciones a cumplir, que el electrón no debía encontrarse en el infinito, y una probabilidad finita de encontrar el electrón en una unidad de volumen a distancia finita, ¿sí? Son acotaciones que le hacía a la ecuación para poder resolverla. Por supuesto que esto ya es matemática compleja, ¿sí? Nosotros no vamos a ponernos en la resolución de esta ecuación, pero predice el comportamiento de los electrones en átomos multielectrónicos, aunque solo se puede resolver analíticamente para átomos monoelectrónicos. ¿Por qué dice eso? Porque, como les venía diciendo, la complejidad de la estructura de la materia hace que, aunque la matemática avanzada permita entender su comportamiento a partir del concepto de que es una onda, ¿sí?, las ecuaciones matemáticas dan resultados satisfactorios cuando solo se habla del átomo de hidrógeno, es decir, el mismo problema que tenía Bohr también lo tuvieron Schrödinger con su propuesta. Lo que pasa es que introduciendo conceptos probabilísticos disminuyen el error, ¿sí?, y aumentan la probabilidad de encontrar el mayor porcentaje de densidad electrónica alrededor del núcleo. Eso es lo que encuentran. Y no estoy hablando de otra cosa que no sea el orbital, ¿sí? Es una zona de probabilidad de encontrar al electrón, o la mayor zona de probabilidad de encontrar al electrón, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay mayor densidad electrónica o densidad de carga, ¿sí? Según la bibliografía, utiliza, digamos, términos que son sinónimos. Y los valores calculados de ciertas magnitudes, energías, concuerdan con los medidos experimentalmente, es decir, con los espectros, ¿sí? Porque los espectros son obtenciones experimentales y matemáticamente se va desarrollando para ver si se encuentran esos valores, ¿sí?, a través de ecuaciones de matemática compleja, ¿sí? Bueno, ¿qué relaciona la ecuación de onda? La ecuación de función de onda, ¿sí?, la amplitud de la onda phi, que se definen los tres ejes coordenados, relaciona la energía y las coordenadas espaciales, ¿sí? Entonces,
E, la energía, es el conjunto de energías permitidas de una partícula y son las energías propias asociadas a cada función de onda. Esta ecuación tiene soluciones infinitas, queriendo decir, estamos hablando de una ecuación matemática que puede tener resultados que no son aplicables a la física y a la química, ¿sí? Ya saben ustedes cuando usamos una ecuación de segundo grado, por ejemplo, que es sencilla comparado con esta, ¿sí? Me da dos respuestas posibles, una es aplicable al problema que quiero resolver y otra no. El significado físico de la ecuación de función de onda, ¿sí? Phi y phi cuadrado, el cuadrado de la función de onda, ¿sí? Describe las propiedades ondulatorias del electrón. Es simplemente una función matemática, no observable, carece de significado físico. Phi puede ser real o imaginaria en sentido matemático. Si es real, corresponde a la amplitud de una onda. Y la amplitud de una onda puede ser positiva o negativa, según si está por encima o debajo del eje cero. Pero la densidad de probabilidad, que es el cuadrado de la función de onda, ¿sí? El cuadrado de phi en el espacio, digamos, en coordenadas espaciales, me da la probabilidad de encontrar un electrón en un pequeño elemento de volumen. Y eso es lo que define la forma del orbital, ¿sí?